y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en este su programa Palabra y Vida, el día sábado, esta mañanita de sábado, ya sin frío, ya medio primaveral, ya huele a primavera, huele a rosas, huele a jardín. Este tercer sábado del tiempo de Cuaresma. Estamos en esta semana, tercera semana. Y vamos pues ya iniciando el mes de marzo y ya vislumbramos allá a finales de este mes el tiempo del triduo pascual, que va a ser a finales de marzo. Por lo pronto enviamos un caluroso saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y hace posible que nuestras voces lleguen a sus oídos. Y para iniciar el programa del día de hoy vamos a hacer nuestra oración para ponernos en sintonía también con el Señor y poder inteligir, descifrar, descubrir lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Buen día. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos. Dirige nuestra vida presente para que, conducidos por ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Fabián. A continuación, daremos paso a nuestra siguiente sección, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero, que hoy nos hablará de Sara y Tobías. Adelante, Luis. Tobías y Sara. Fue un romance muy particular que nos presentan las Sagradas Escrituras, mi querido oyente, buen día. Este libro de Tobías, que por cierto es de autor anónimo, se escribió allá más o menos por el año 200 antes de Cristo. Se considera de un género literario de novela, cuento, algunos le dicen ficción, algunos estudiosos pues. Va colocando un relato familiar que sucede durante el exilio entre los años 587 y 536 a.C. O sea, más o menos en el año 200 a.C. se escribe y relata cosas de 350 años antes, más o menos. Eso es lo que nos dicen los estudiosos. Por ser escrito en griego, fíjese, se escribió en griego, y por esa razón muchas iglesias no lo consideran realmente como parte de las Sagradas Escrituras, los judíos entre ellos, por ejemplo, y algunas iglesias protestantes. Es otro de esos libros, mi querido hermano, que tiene 10 a 15 páginas y yo le recomiendo leerlo porque es una verdadera delicia para consejos de la vida, cómo enriquecer tus perspectivas de la vida y las relaciones familiares, las relaciones en el matrimonio. Pero hoy nos vamos a enfocar más en el matrimonio, por supuesto, estamos hablando de romance en la Biblia, ¿no? Sara es una muchacha que había tenido 7 maridos, nos dice Tobías 3:8. 7 maridos, pero el demonio Asmodeo los había muerto antes de que hubiera tenido relaciones maritales. Híjole, imagínese usted, pobre muchacha. Lo que vivía esta joven. Nomás imagínese las murmuraciones que se desataron. Todas las chicas le hacían bullying. Está en la escritura que le decían, eres una ahogamaridos, mejor vete con ellos. No, hombre, imagínense la de WhatsApps y de chistecitos que se aventaron por ahí entre todos. Los muchachos, mire, no la querían ni siquiera ver de cerca a esta muchacha. O sea, era el hazmerreír del pueblo. No va a ser que le guste y también me case con él, o a la fuerza me casan y le me muero, ¿no? No, nadie quería acercarse ya. Esa mujer llena de ilusiones, y llena de ganas, en serio, ilusiones es la palabra por formar un hogar, una familia. Ante la muerte de sus maridos y esa presión social, ahora se había quedado sola, se quedó sin amigas, sin amigos, pretendientes, sin esperanzas. 7 veces viuda, caramba, sin ilusiones. ¿Quién le puede dar una palabra de aliento? ¿Quién le puede dar una palabra de consuelo? Un consejo, algo. Nada. Ella se quedó en una terrible y en la más terrible de las soledades. No encontraba solución, no había salida.
Esta mujer lloraba desconsolada. De hecho, el versículo 10, ahí en el capítulo 3, versículo 10, perdónenme, dice, quiso ahorcarse. O sea, estamos hablando de cosas muy reales de la vida, que alguna gente toma esas decisiones ante tragedias o ante no encontrar la salida, ante círculos viciosos en que se encuentra la gente. Quiso ahorcarse. Pero inmediatamente después dice, pero entró en razón. Ajá, aquí la palabra de Dios nos empieza a guiar. ¿Qué hacer cuando te empieces a sentir sin salida? Ella se puso a reflexionar. Fue cuando extendió sus manos para orar a Dios, pidiendo compasión. Y entre otras cosas, léale ahí del capítulo 3, del 11 al 15. Está preciosa la oración. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que dice, que ya no escuche más insultos, Señor. Híjole. Mire, Dios escuchó su oración, porque siempre escucha nuestras oraciones, siempre escucha tu oración, aunque estés en lo que te encuentres de broncas, de tragedias, de adversidades, de lo que tengas en tu vida. Él siempre te escucha. Ahora, me cabe mencionar, me olvidé de comentarles un detalle por ahí, que se escribe por el año 200 antes de Cristo, en una tradición de 350 años más antes todavía. En esos entonces había un ambiente totalmente machista, muy tradicionalista, no era como lo que vivimos hoy. Entonces hay que verlo dentro de ese contexto histórico, es importante. Bueno, Tobías, pues ya platicamos de Sara, cómo estaba la cosa. Tobías es un muchacho a quien su papá lo envía de viaje porque iba a cobrar un dinero que le debía un pariente. Ahí conoce, antes de salir, conoce a un cuate que es nada menos que el ángel Rafael. Rafael significa Dios sana, fíjese, pero bueno, se lo conoce y se lo lleva con él. Mire, Tobías sí llevaba guarura al arcángel Rafael nada menos. ¡Híjole! Pero no sabía él quién era ese amigo, simplemente creyó que era un familiar lejano, y bueno, pues se van juntos, voy a cobrar estos centavos, pues se van. El caso es que llegan ahí por donde vive Sara, y ya estando por llegar a su casa, Rafael le dice a Tobías, oye, esta noche nos quedaremos en casa de Raúl, él es tu pariente y tiene una hija llamada Sara, es hija única y tú eres el más cercano que tiene derecho. En aquellos entonces así se estableció la ley y así decía que si tenía derecho por su parentesco se podía casar con la chica. Bueno, entonces sigo leyendo, es Tobías 6 del 10 al 12, sigo leyendo. Es una joven de buen criterio, valiente y muy hermosa. Mire, mi querido oyente, 3 detallitos acerca de ella resaltan aquí. Ella es de buen criterio, es valiente y es muy hermosa. Aquí nos está enseñando, o bueno, ya estamos casados hace tiempo, ya pasamos por estas, pero aquí enseña a los solteros, a las solteras, algo muy valioso respecto a cómo escoger pareja, mi querido hermano. ¿Cómo escoger pareja, mi querida hermana? No aplican las cosas de la ley que aquellos entonces existían, no, pero los valores sí. Una mujer de buen criterio, valiente y muy hermosa. Un varón de buen criterio, valiente, no valentón ni bravucón, aguas, valiente y guapo. Pues de buen ver, pues cómo, hay que ver. O tú decides si te vas a casar con alguien que tenga un criterio que esté por el lado de la tristeza, que sea cobardón o que sea temeroso, miedoso, lleno de angustias y de preocupaciones, o valiente, o de buen criterio. Bueno, fíjese. Bueno, seguimos acá entre Rafael y Tobías. Ante ese detalle, Tobías le dice a Rafael, le dice, oye, he oído que esa joven ya ha sido dada a 7 maridos y todos han muerto en la noche de bodas. Y luego siguió diciendo un poquito después, dice, tengo miedo. Yo creo que era de Juárez Tobías. Tengo miedo. Pensé que era de Juaritos Tobías. Pero bueno, Rafael, antes de entrar con Rafael, Tobías estaba enterado. Es un hombre que está enterado de lo que está pasando alrededor de él,
que tiene contacto social con la gente. No hay que aislarnos. Una cosa es un encierro por la cuestión pandémica, otra cosa es el aislamiento social. Bueno, Rafael le da instrucciones para pedir a Dios que obre con poder, ahuyentar ese demonio. No estoy hablando de exorcismos, aquí no se habla de esas cosas, ¿no? Meramente ahuyentar el mal de esa casa y de esa mujer y orar antes de consumar el matrimonio. Pero lo que me encanta de lo que dice aquí Rafael es lo alentador de sus palabras. Fíjese lo que le dice, ustedes rueguen al Dios misericordioso que se compadecerá y los salvará. No temas, Dios te la destinó desde siempre. Está en Tobías 6:18. Fíjese, querido hermano, la importancia que tiene un buen amigo, la importancia que tiene una buena amiga. ¿Cómo es que sus consejos te pueden llevar a tomar las decisiones correctas en tu vida? Fíjate la calidad de consejos que da este cuate y la forma en que resalta lo importante a considerar, pues, como decíamos, cuando se busca pareja y en qué bases fundar tu relación con esa pareja y en qué bases fundar tu matrimonio cuando ya se consuma o incluso antes de consumarlo. Fíjate, primero que nada, cómo consuela al alma la presencia de un buen amigo con sus consejos y cómo eso ahuyenta los temores. No solo eso, lo que me encantó de esto, lo que le dice, no temas, Dios te la destinó para siempre. Dios tiene destinada a la persona correcta para ti, varón o mujer que seas. Lo que sucede es que a veces uno se aferra y se encapricha con lo que vio o con lo que oyó. Nomás nos quedamos en el que sea muy hermosa o en el que sea muy guapo. Espérame, observa los otros dos. Los otros dos puntos que habíamos dicho están primero. No se encapricha uno. Ay, mamá, es que así le amo. Ay, es que así le acepto. Ay, mi hijita, pero si es un mujeriego, parrandero, jugador. Mamá, yo lo cambio cuando nos casemos. Eso está buenísimo, mamá. Después de casados nos arreglamos. Ay, ya nos arreglamos, sí, cómo no. Ajá. Oye, mijito, pero es que mira, esta mujer ya me dijo que va a cambiar. Ese es otro que es excelente. No, hombre. Es cierto, mi querido hermano, se ama con el corazón y se entrega todo el corazón cuando se ama. Pero también es cierto que las cosas se van viendo y se van dando, como lo vimos en el Cantar de los Cantares, sí, y también es cierto que debemos de pedir a Dios el discernimiento para usar bien la cabeza y pensar en manos de quién estamos poniendo nuestras vidas. Por eso hace unas semanas por ahí platicamos al inicio de esta temporada, por cierto, dijimos, el amor es ciego y siempre va acompañado de la locura. Aguas, hay que discernir. Hay que ver en manos de quién pongo mi vida entera. La vida de mis futuros hijos, ¿a quién se los voy a confiar? A esta persona que está junto a mí. Y a veces incluso a su familia. Porque abre los ojos. Dios tiene preparado a alguien para ti y es menester tuyo escoger y acertar en escoger bien a esa persona. Dios te la destinó para siempre y desde siempre. Es fuerte esa afirmación. ¿Estás realmente seguro de seguir tu noviazgo? De casarte con esa persona que ya escogiste como novio o novia. ¿Estás seguro, segura de darle todo tu tiempo a quien dedicas ese tiempo precioso, valga la expresión redundante, ese tiempo precioso de tu vida, de tu juventud, se lo vas a dar? Mira, cuando gastas un peso, ese peso ya no lo recuperas jamás. Puedes ganarte otro peso el día que de pago, sí, ya tendrás otro peso y con eso más o menos te recuperas, pero ese mismo que ya gastaste, no lo vas a tener jamás. Con el tiempo es lo mismo, una vez que te gastas un minuto, no lo recuperas jamás, pero hay una diferencia tremenda. Aquí no hay días de pago, no recuperas tiempo, no recuperas vida, no es como los jueguitos electrónicos, no,
Perdiste ese minuto, no lo volverás a ver jamás en tu vida y no hay forma de inyectarlo de nuevo a tu vida. Con esa persona quieres gastar el resto de tus días. Tobías estaba enterado de la historia personal de Sara. Estás tú enterado, estás tú enterada y conoces a esa persona con quien quieres unir tu vida por el resto de tus días. ¿No estarás por casarte con un psicópata o con una psicópata? Mira, es un ejemplo a lo loco, ¿no? Con todo y eso, pues, volvemos al 6:19 con Tobías. Nos dice, cuando Tobías oyó estas palabras, fíjese, híjole, aquí se torna el romance otra vez. Dios te la destinó desde siempre, no temas. Cuando Tobías oyó estas palabras, ya estuvo enamorado de ella. Ay, mira, qué amor a primera vista, ni qué nada. Este cuate se enamoró antes de la primera vista, no más de lo platicadito. El caso es que cuando llegan con el papá de Sara, Tobías le pide su mano y el viejo responde y dice, mira, la verdad de la historia de Sara, ahí te va. Esto es lo que nos sorprendió a Tobías. Tobías insiste. El suegro acepta diciendo, ándale pues. Dios mismo te la entrega. Estoy en 7, versículo 12. Dios mismo te la entrega. Recibe a tu hermana, pues en adelante tú serás un hermano para ella y ella una hermana para ti. Hermanos, mi querido hermano, ambos con la misma dignidad, ambos hijos de Dios. Bueno, después de eso firmaron el contrato matrimonial, comieron, bebieron y se fueron cada quien a lo suyo. Imagínense el estrés que llevaban estas gentes. Después de ya conocer la historial y las posibles consecuencias de ese matrimonio, ¡ay, se nos muere también! No había engaño en el trato. Es importantísimo que antes de casarse los dos se conozcan bien con todas sus historias personales, con sus valores, con sus intenciones, con sus proyectos de vida, sin mentiras, sin engaños. Tendrás, mi querido hermano varón, los pantalones para ponerte frente a tu esposa, a tu novia, tal cual eres. Y tú, mi querida hermana, tendrás la fortaleza suficiente y también los pantalones para ponerte a platicar con tu novio, tal cual eres. Por eso la iglesia insiste mucho, conózcanse bien antes de casarse. Aquí Tobías sabía lo que iba, Sara también. Bueno, después de la boda, Tobías hizo todo como Rafael le había dicho. Incluso invitó a Sara a orar antes que nada. Le dijo, levántate. Ya estaba aquella en la cama muy a gusto. Vente, levántate, vamos a orar. Una oración preciosa, no se la puedo leer, aquí está demasiado larga, pero le doy unos fragmentos. Bendito seas Dios de nuestros padres. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo. Ahora, Señor, tomo a mi hermana con recta intención y no buscando el placer. Ten piedad de nosotros y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y ella respondió, amén. Y se acostaron los dos para pasar la noche. Híjole, esto está en el 8, versículos del 5 al 8. Ten piedad de nosotros y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Después de eso se acostaron y consumaron su amor. Pero mi querido hermano, subrayo esta parte, porque esa debe ser nuestra meta siempre, desde antes de irnos a casar, hasta que estamos en la boda, hasta que se consuma la boda, y nos vamos al viaje de luna de miel, y todo padrísimo. Ten siempre en tu mente y en tu corazón una meta como pareja, llegar a la ancianidad, llegar a la vejez, junto con él, junto con ella, para que al final de sus días, uno en su lecho de muerte y el otro esté junto a él. Ella junto a él o él junto a ella, tomados de las manos para poder despedirse y decir, todo está cumplido, hemos cumplido nuestro voto. Ya viejitos, ya sin dientes, ya con canas, ya como quieras, imagínatelos, pero juntos. Pídele eso a Dios. ¿Estás dispuesto a vivir hasta tu vejez con esa persona?
Estás dispuesto a renunciar a 3.5 mil millones de mujeres de este mundo porque te vas a casar con ella. Y tú, mi querida hermana, también, 3.500 millones de varones, renunciarás a ellos porque te vas a casar con él. Tienes una meta. Las demás están después. Ya me apasioné con esto un poco. Pero bueno, al día siguiente el suegro manda a hacer una fosa para enterrar al octavo yerno. Dijo, este ya se me murió también. Imagínense la algarabía que se soltó, la alegría, los brincos, cuando se supo que él estaba vivo, que estaban todavía dormidos y que muy a gusto se levantaron la mañana siguiente a prepararse una ensalada de frutas, un huevito ranchero, qué sé yo. Mire, el suegro hizo fiesta por 14 días. Imagínense cómo estaba de contento el viejo. Dijo, al fin ya le eché fuera. No se cree eso, no. Pero estaba contento por ellos dos. Y porque había vivido el muchacho y al fin, entonces surge la esperanza para él de tener nietos. Y aquí empezamos a ver un papel de los suegros, muy importante, muy interesante, porque aquí nos enseñan a que los suegros no se deben meter en el matrimonio, pero hay un rol muy especial que inicia. Raguel pedía, oraba por los muchachos diciendo, Señor, ten piedad de ellos, dales tu gracia y protección y que toda su vida tengan buena salud y gozo y que vivan en tu gracia. ¿Te das cuenta de la importancia de la bendición de los suegros para sus hijos, nueras, yernos, hijas que se casan? Y no andar de suegros metichones. Mejor ve con el Señor y pídele bendiciones en sus hogares. Después de las fiestas, mi querido hermano, el suegro Raguel le dijo a Tobías, que el Señor te guíe a ti y a tu esposa Sara por buen camino. Ojalá alcance a ver a tus hijos antes de morir. Y a su hija Sara le dijo, respeta a tus suegros, pues desde ahora son tus padres igual que nosotros que te dimos la vida. Anda en paz, hija mía, y que siempre tenga buenas noticias tuyas. La suegra le dijo a Tobías, hijo querido, fíjese cómo le llama ya, hijo querido, confío a mi hija a tu protección, no le causes tristezas. Mi querido hermano, que esto atraviesa el corazón. Tobías después de aquello se regresa con sus papás y su papá, el papá de Tobías se acerca con Sara y le dice, se acercó a Sara, dice el 11, versículos 17 en delante, se acercó a Sara y la bendijo así, bienvenida hija, bendito Dios que te trajo hasta nosotros y benditos tus padres. Mira, el papá de Tobías se fue hasta una bendición de sus consuegros. Eso es lo que debemos de hacer los suegros y consuegros. No estarnos metiendo en el matrimonio, por favor, no lo hagas. No te causes ese daño y no se lo causes a tus hijos. Bendícelos. Tobías y Sara basaron su romance en la ley, en las Sagradas Escrituras. Porque así lo decía la ley de Moisés, entonces para ellos lo basaron en las Sagradas Escrituras y basaron su matrimonio en la oración. Eso, a partir de ahí, los mantuvo sólidos a ellos como matrimonio. Los suegros oraban por ellos y los bendecían, sí, pero desde una distancia y un silencio respetuosos. Relata la Biblia que tiempo después Tobías y Sara cuidaron de sus suegros en la vejez y hasta su muerte, tanto de los papás de él como de los papás de ella. Esto, mi querido hermano, une los matrimonios. Esto llena de paz y de bendiciones a la pareja. Muestra valores, muestra entereza de ambos, muestra esa voluntad de seguir amando, muestra esa voluntad para ser siempre amigo del más grande de tus amores, que es tu esposo o tu esposa. Muestra la voluntad que tienes día con día de seguir siendo siempre fiel.
porque el cuidar de sus papás como si fueran tus propios padres demuestra que sigues siendo fiel. Así que en este romance tan pleno, tan precioso, tan sólido, no solo vemos el papel de los esposos, sino también suegros, yernos, nueras. Es momento de empezar a hacer vida a la palabra de Dios. Ora por tus hijos, ora por tus yernos y nueras, ora por tus consuegros. Y una poquito más difícil, ora por tu suegro y ora por tu suegra. Y recíbeles en tu casa y cuida de ellos como si fueran tus papás, como si fueran los mejores amigos que has tenido en la vida, porque son quien le dio vida a aquel o aquella con quien vives, a quien tanto amas. Jesús nos dice que debemos de orar por los enemigos, llamarlos, cuanto y más darle vuelta a la tortilla en la vida, aprendiendo como pareja, que de esta pareja, Tobías y Sara, podemos aplicar algo en nuestra vida hoy. Si Jesús te dice amar a los enemigos, orar por tus enemigos, empieza a orar por tus suegros, por tus consuegros, por tus yernos, por tu familia. Y deja de estarle faltando al respeto a los papás de ella o a los papás de él, comparándolos con alguien más. Ya basta. Conviértete y dale vuelta a tu matrimonio. Aplica la palabra de Dios. Verdaderamente, Luis, este es un leccionario de todo lo que nos has dicho de cómo comportarnos en las relaciones familiares. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. No se vayan. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Palabra y Vida. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante que trae Katy, con un personaje bíblico muy importante. Bueno, todos son importantes, pero este también es importante, ¿sí? Entonces, Katy, adelante. Bueno, buenos días nuevamente a todos los que nos escuchan. Hoy el personaje del que les voy a compartir es Mateo. Mateo era originario de la tribu de Judá. Era judío. Era hijo de un hombre llamado Alfeo y se distinguía por sus dos nombres, lo cual era común en aquella época. Su nombre nativo era Leví, mientras que el nombre griego con el que se da a conocer más ampliamente tanto a judíos como a gentiles era Mateo. Mateo significa don de Dios. Mateo era publicano, era cobrador de impuestos. Ese oficio era mal visto e incluso despreciado por el pueblo. Vivía en Cafarnaúm, ciudad de gran importancia comercial. Se considera que era de buena posición económica, pues pudo dar un gran banquete en su casa. Su vida apostólica se desarrolló primero en Palestina al lado de los otros apóstoles. Más tarde predicó posiblemente en Etiopía, donde lo que parece también padeció ahí el martirio. Su cuerpo se venera en la catedral de Salermo en Italia y su fiesta se celebra el 21 de septiembre. Mateo escribió en arameo, lengua que utilizaban los judíos, pues este evangelio está destinado al pueblo de Israel, o sea, a los judíos cristianizados, por lo que no explica mucho las costumbres judías, ya que estos se las saben muy bien. En el capítulo 9, en el verso 9 de Mateo, nos dice: cuando se iba de ahí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Aquí vemos la respuesta rápida y generosa de Mateo. Solo Dios sabe lo que vio Jesús en Mateo aquel día, y solo el apóstol sabe lo que contempló en Jesús para dejar inmediatamente la mesa. Mateo sintió el llamado de Dios en el momento oportuno. Mateo se convirtió en un testigo excepcional de la vida y de los hechos del Maestro. Fue elegido uno de los 12. Escuchó su palabra, contempló los milagros, estuvo en la última cena y acompañó a Jesús al huerto de los olivos.
donde empezaría con los otros discípulos un calvario de angustia al haber abandonado a Jesús su Maestro. Poco después también saboreó la alegría de la resurrección. Recibió el mandato de llevar la buena nueva y recibió junto con los otros la fuerza del Espíritu Santo. Al parecer vivió largos años en Antioquía, donde escribió su evangelio. Este evangelio probablemente se escribió hacia el año 80 después de Cristo. En este evangelio se pone especial empeño en mostrar cómo Jesús es el Mesías anunciado desde los primeros tiempos de la iglesia. Al escribir el evangelio nos comparte muchos momentos gratos que vivió junto a Jesús. Comprendió que la vida cerca de Cristo vale tanto la pena que no tenía caso resistirse a su llamado. Así nos llama Dios a nosotros en cada momento, a unos en momentos diferentes de nuestras vidas o en circunstancias diferentes. Les invito a que imitemos a Mateo y no nos resistamos nosotros al llamado que Jesús nos hace. A veces creemos tener tiempo para responder cuando nosotros queramos, pero es posible que el Señor no pase una segunda vez. San Agustín siempre animaba a sus fieles a responder al llamado de Dios y les decía: temo que Jesús pase y no vuelva. También Mateo nos invita a alegrarnos y agradecer a ser llamados por Jesús para estar con Él. No tengamos una visión fatalista de lo que vamos a poder dejar o vamos a perder si lo seguimos. Más bien contemplemos todo lo que vamos a ganar si lo seguimos. Jesús vio en Mateo a alguien muy cercano a Él y le confía la misión de llevar la buena nueva a todos los confines de la tierra. Así Jesús también nos llama a nosotros a seguirlo y estar más cerca de Él y poder ser grandes amigos. Y esto me lleva a las clásicas preguntas de esta sección. ¿Has respondido al llamado de Jesús que Jesús nos hace inmediatamente como Mateo? ¿Quieres ser uno de los amigos más cercanos de Jesús? ¿Tienes tiempo para Jesús? A ver, compañeros míos, ¿qué me responden? Chale, pues son poquitas preguntas, pero... Ah, no fueron poquitas. Muy profundas, sí. Porque a veces puede ser que yo te pueda decir, sí, yo he respondido al llamado de Jesús, pero así como inmediatamente, no. Así como que el Señor ha tenido que ser un poquito insistente. Y es bien curioso cuando le pedimos a Dios, ¿no? Le pedimos, actúa ya, Señor. Oye, échame la mano, oye, ¿por qué te tardas? Pero a la hora que Él nos llama a nosotros, entonces sí le decimos, espérame tantito, déjame ver, a ver cómo anda mi agenda. Estoy ocupado. A ver si tengo tiempo. Fíjate que eso del tiempo me llama la atención que lo comentes, porque ayer precisamente estábamos revisando una encuesta que se hizo con algún grupo de personas preguntándoles precisamente si les interesaría acercarse a la Sagrada Escritura, conocerla, si la leen con frecuencia, si la entienden. Y hubo respuestas curiosas, entre ellas sale esa: sí me gustaría, pero no tengo tiempo. Y llama la atención porque eso de no tener tiempo es... Alguien me dijo una vez, si te interesa, encuentras el tiempo. El interés tiene pies. Cierto. Así es. Venir. Si te interesa, tú sabrás en qué palo te trepas, pero le encuentras tiempo. Sí. Así es, sí. Eso es. Bueno, pues ahí están las preguntas y ahí a ver qué respondemos. Y fíjate, bueno. San Juan Pablo II nos decía respecto a la oración y bueno, pues aplica también respecto a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. San Juan Pablo II decía, no es falta de tiempo, es falta de amor. Ufale, esa dolió. Así lo decía. Y aquí lo que a mí me llamó la atención y siempre me ha llamado la atención es la respuesta, como dijo Katy, la respuesta tan rápida de Mateo, tan radical, tan generosa, tan entrón que se puso. Fue entrón Mateo, se levantó y empezó luego a invitar gente a su casa e invitó y presentó al maestro.
no se presentó a sí mismo, les presentó al Maestro, les presentó a Jesús. No, y el testimonio que dio este hombre, porque pues no era precisamente amigocho de Pedro, ¿verdad? Entonces, de caerle gordo, de ser despreciado por el pueblo, primero no se amilanó con el desprecio que pudiera sufrir de juntarse con amigos del Señor, que lo pudieran voltear a ver feo, sino que aceptó ese reto y o sea, se acomodó, ¿no? Híjole, entonces es un testimonio muy bonito. Está tremendo esto. Pero bueno, mis queridos hermanos, yo me quedé picado con esto de Mateo, pero vamos a tener que irnos a nuestra siguiente sección, que es Magisterio de la Iglesia, que Fabián pues también nos trae lo suyo. Vamos a Magisterio de la Iglesia. Creo que este sábado son puros coscorrones por todos lados, ¿no? Empezando con Tobías, que nos pega unos coscorronazos. ¿Sí? Porque hasta el momento, hermanos, creo que el Papa Francisco nos presenta en carne viva un panorama del mundo actual con sus problemas y retos que van desde la dolorosa pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, hasta heridas causadas por la mala gestión de la inmigración, el racismo, el desempleo, la discriminación de la mujer, la esclavitud y la trata de blancas, el aborto, la eutanasia, el populismo, las guerras, la especulación financiera, el abuso tecnológico del poder o la pena de muerte, que nos hace ser que los derechos humanos, o que nos hace ver que los derechos humanos no son iguales para todos y no son lo suficientemente universales. Y algo que debe ser, como lo dijo el Papa en 2014 en su discurso a las autoridades de Albania, que dice que la condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país, cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Pero que desafortunadamente, observando con atención nuestras sociedades actuales, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan o deberían llevarnos, especialmente a nosotros los católicos, a preguntarnos si verdaderamente sí, es igual la dignidad de todos los seres humanos y si es respetada y protegida y promovida en todas las circunstancias. Nos señala el Papa que en el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas. Esto implica que se consideran al individuo como biológicamente vacío. El individuo no trae nada en sí, ¿sí? Y que por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. En otras palabras, que mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada, pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Y nos interpela con esta pregunta el Papa. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundados en la misma dignidad humana? Ahí la dejo. Y esto no es algo nuevo, ya que el Papa Francisco nos hace ver
el mensaje que envió en 2018 a los participantes de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí?, en el mundo contemporáneo, en donde dice que conquistas, omisiones y negaciones. Y lo que vemos en todo el mundo es que se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Y como discípulos de Jesucristo, hijos de Dios, debemos reconocer que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas e implementando varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Y en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que puede ser tratada como un objeto. Más coscorrones. Y nos señala algo que deberíamos de reflexionar, ¿sí?, para buscar la manera de corregirlo. Nos dice, la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratado como un medio y no como un fin. Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas, para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. Y continúa diciendo el Papa, la aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar. Un acto abominable que lleva incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conformamos la sociedad. Y por si se nos ha olvidado, me permito recordarles que en la Iglesia somos uno de esos agentes que conforman la sociedad. Lo que lleva a hablar sobre el conflicto y el miedo, iniciado por las guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana que juzgan de diversas maneras según convenga a determinados intereses, fundamentalmente los económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso, deja de serlo cuando ya no le da beneficios. Y todas estas situaciones que nos señala el Papa, y a los que muchas veces hacemos oídos sordos, van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de lo que podría llamarse una tercera guerra mundial en etapas. Como lo dijo el Papa en diciembre del 2015 en su mensaje para la 49ª Jornada Mundial de la Paz en el 2016. Y nos dice que esto no llama la atención debido a que no vemos que no hay perspectivas o posibilidades que nos congreguen, que nos junten, que nos unan, debido a que en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad, delimitado o inscrito en la vocación de la familia humana, por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue,
y por lo que nuestro mundo avanza en una dualidad sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad, sustentada por una mentalidad de miedo y de desconfianza. Como lo mencionó el Papa en noviembre de 2019 en su discurso sobre las armas nucleares en Nagasaki, Japón. Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico y que aún más han sabido esconderse o potenciar detrás de las nuevas tecnologías. Que detrás de la muralla de la antigua ciudad está el territorio desconocido. Es lo que nos pasa en las sociedades. Y que lo que procede de allí no es confiable, no es familiar, no pertenece a la aldea y por tanto hay que defenderse a costa de lo que sea, creando barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo. Y ya sabrán a qué se refiere cuando nos dice que reaparece la tentación de ser una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta la voluntad para entender lo diferente. Y así, hermanos, el Papa termina el tema diciéndonos que la soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias, porque ellos se afirman presentándose como protectoras de los olvidados y muchas veces a través de diversas ayudas mientras persiguen sus intereses criminales. Hay una pedagogía típicamente mafiosa que con una falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es muy difícil liberarse. Todo esto yo creo que nos da a nosotros un choque tremendo porque muchos nos olvidamos de ver esto. No sé qué piensen ustedes. Uy, ahora sí que nos pegó fuerte todo lo que nos estás diciendo. Ahorita me llamaba la atención eso del únicamente existe mi mundo. Ahorita todas esas mafias también que comentas son prácticamente las ideologías que se están manejando ahorita, ¿no? O sea, todo lo que nos quieren, ahora sí que nos ponen una idea que no es, o quieren reflejar o decir que son cosas buenas cuando en realidad no. Qué importante todo esto que nos estás diciendo, el conflicto, desde el aborto, el trata de personas, ahorita en esta semana que se manejó que el Día de la Mujer y que todos esos destrozos que decíamos, estábamos y lo platicaba con mis hijas, decía, esas mujeres que andan defendiendo tantas cosas, a mí en lo particular como mujer no me reflejan, porque es algo que están pidiendo que a mí que no me conviene a mí. El aborto, por ejemplo, no lo quieren imponer como una moda, como vamos, es mi libertad, pero no piensan en más. Y creo que lo que nos pide el Papa Francisco, pues es que nosotros los católicos, ahora sí que ya nos salgamos de nuestra área de confort y defendamos, ¿no? Eso parte de lo que a mí me llama la atención. Jóvenes. No, pues yo qué les puedo decir, este es uno de los días en que me gustaría ser tortuga. Así nomás, porque está lloviendo por todos lados. O sea, por delante, por atrás, por arriba, por abajo. Ahora sí nos cayó por todas partes. Me gustaría nomás meter la cabecita y dejar que pase la tormenta.
porque a ti te llamó la atención, pero tú mandaste unas preguntas que qué barbaridad. Luis no se quedó atrás con esas lecciones de relaciones familiares. No, hombre, ahora estuvo de pelos este programa, quiero que sepan. Pero fíjate, Jorge, que en realidad es porque nos falta mucho con lo que decía Luis, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de vivir de acuerdo a la Biblia. Y al hacerlo te va a interpelar y te va a jalar también un buen jalón de orejas. Mira, ahorita que te estaba yo escuchando, no sé por qué se me vino a la mente al Señor Jesús hablando con los fariseos. Hipócritas, sepulcros blanqueados que se brillan por fuera y están podridos por dentro. Y todo lo que dijiste, hacemos una cosa, decimos que los derechos humanos, que la libertad, que no haya discriminación, pero a la hora de hacer, hacemos totalmente lo contrario. Hacemos cosas Hagan lo que que van en contra. dicen y no lo que hacen. Ajá, pero no podemos caer en aquello de que, no, bueno, es que serán los fariseos. No. La pandemia, mis queridos radioescuchas, nos ha demostrado lo frágiles que somos todos en ese sentido. En decir hacer una cosa y a la hora de la hora hacer otra. Decimos que la gente se debe de cuidar, pero yo salgo sin cubrebocas. Decimos que la gente no se debe congregar, pero pues ¿cómo voy a cancelar los 15 años o la boda? O sea, ahí hay que revisarnos uno por uno en todo esto que nos han dicho el día de hoy. Tremendo. Así es. Tremendo. Y habría materia para seguir platicando sobre esto, pero nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Ay, cómo se nos hace corto a veces el programa, Chihuahua. Les recordamos nuestra lección divina. Vamos a tener una lección divina de Cuaresma este próximo miércoles, ya este miércoles 17. Aparte su lugar, pida usted su contraseña de acceso al WhatsApp al 656-167-3077. El evento es sin costo, va a ser el miércoles 17 a las 7 de la tarde y leeremos el texto de Juan capítulo 12, 20 a 26, que es el texto del próximo domingo, o sea, de mañana en 8. Y para ya llevarlo reflexionado y bien meditado, pues lo vamos a analizar el miércoles y usted lo va a oír en la misa del domingo. No se pierda estos contactos, estos diálogos con el Señor, son fabulosos. Y pues para cerrar con las pedradas del día de hoy, Fabián, pues compártenos el camino, por favor. ¿Cómo no, Jorge? Es el camino número 87. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, dijo el Señor. Pan y palabra, hostia y oración. Si no, no vivirás vida sobrenatural. Pues cerramos con broche de oro, ahí tienen ustedes. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy Fabián, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.